A nuestro grupo le tocó exponer las copias de seguridad y la recuperación. Siempre. Antes de empezar con lo que es recuperación de información o copias de seguridad, primero hay que entender cuáles son las razones por la cual se debe respaldar la información. Hay que entender que una amenaza siempre se lleva junto con una vulnerabilidad. Estas aparecen siempre cuando el sistema presenta alguna vulnerabilidad y se clasifican en 4 categorías, que serían, pásale a la siguiente, por favor, que serían factores humanos, fallas en los sistemas de procesamiento, desastres naturales y actos maliciosos o malintencionados. En los factores humanos, estos ocurren cuando el usuario elimina su propia información. Son considerados los fallos más complicados porque se eliminan definitivamente los datos y la única forma de recuperarla es teniendo un backup o un respaldo de dicha información. También tenemos los errores en la ejecución de instrucciones, que estos errores se producen cuando se ingresa mal una instrucción. Por ejemplo, la ejecución del mismo no cumple con alguna determinada restricción, como es, por ejemplo, el delete from de alguna tabla. Si no ponemos la condición del where, se va a borrar todas las tuplas. En errores en la programación de aplicaciones, estas ocurren cuando se programa mal en alguna aplicación, cuando se ingresa mal la sentencia o por bucles no controlados o por permisos de usuarios. Los errores de red también, esto ocurre cuando la red pierde conexión por problemas con cables dañados o no funciona algún instrumento de red. Una posible solución es tener 2 interfaces de red conectadas a 2 distintas estructuras de red. Los fallos de discos, que estos aparecen cuando los discos se deterioran, ya sea por el paso del tiempo o por algún maltrato. Al dañarse el disco, esto impide que se pueda escribir y guardar la información. También tenemos los errores críticos, que esto pasa cuando hay un mal funcionamiento del software o por problemas del hardware. También tenemos los virus informáticos o códigos maliciosos, que son en sí programas con el objetivo de infectar o dañar el sistema informático de diferentes formas, dependiendo del tipo de virus. Por ejemplo, tenemos los virus del spyware, el phishing o el trashing. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar acerca de las copias de seguridad. Como todos sabemos, una copia de seguridad o backup no es más que un proceso de duplicar la información. Esto se realiza con la finalidad de no perder la información que tenemos almacenada debido a que el lugar donde está almacenado puede sufrir de algún error en su sistema. Las causas de un error en su sistema pueden ser de tipo físicas. En este tipo tenemos los errores del hardware. Un ejemplo de este error podría ser el recalentamiento del equipo, que se da por las fallas en los ventiladores o también por falta de refrigeración. Los errores de diseño son los agujeros de seguridad en el software. Puede ser en el sistema operativo o en la base de datos. Estos errores se dan por ejemplo, si ocurre un bug. Un bug es un fallo al sistema, lo que permite que alguien pueda infiltrarse, ya sea en el sistema operativo o en la base de datos, y pueda realizar operaciones o cambios en esta base de datos, quitándole así la consistencia que tiene. Los errores de funcionamiento son por la intervención humana, principalmente cuando una persona, por ejemplo, va a realizar configuraciones en la base de datos o tenga algún planteamiento de algún procedimiento que quiera realizar, sea backup o recovery, y este planteamiento esté realizado de manera errónea, va a ocurrir este error de funcionamiento por las malas configuraciones que la misma persona está realizando. En los errores de entorno puede ser por las fallas de corriente o temperaturas, dependiendo de dónde se encuentre ubicado el dispositivo electrónico. Siguiente, por favor. Ya. Debido a la pérdida económica que puede generar la caída o fallo de una base de datos, se han proporcionado medidas de protección al hardware y redundancia.
Como primer punto tenemos el UPS. El UPS, también conocido como un Interruptible Power Supply, es un dispositivo que protege a los dispositivos electrónicos ante posibles fallas eléctricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ocurre algún fallo eléctrico en la fuente principal de energía, el UPS va a seguir proporcionando energía eléctrica a los dispositivos electrónicos y así evitando que estos puedan generarse algún fallo o alguna caída y dejen de funcionar. También tenemos el despejado de disco o tecnología RAID. Como ya se había mencionado en clases anteriores, la tecnología RAID consiste de al menos de 2 tipos de discos duros que duplican la información, que duplican el almacenamiento de los datos. Estos discos deben mantener una cierta paridad. Como podemos observar en esta imagen, tenemos 2 discos, el disco 0 y el disco 1. También es un tipo de RAID 1, porque el RAID 1 es el mirror o espejo. La información que se encuentra en el disco 0 también va a estar en el disco 1. Los componentes duplicados y sistemas redundantes, como ya he mencionado, si existe alguna falla en el componente principal, otro componente va a ocupar su lugar. Esto realizando las tareas del anterior y evitando que sigan ocurriendo los errores o caídas en el fallo de la base de datos. Pueden ser los discos RAID, como ya mencioné, las tarjetas de red o fuentes eléctricas. Bien. Ya. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de copias de seguridad. Dentro de los tipos de backups podemos encontrar tanto físicos como lógicos. Los físicos se realizan cuando se copian los archivos que soportan la base de datos, dentro de los cuales se encuentran los backups del sistema operativo, los backups en frío y en caliente. Los backups físicos. Backups del sistema operativo. Es el más sencillo de ejecutar. Consume mucho tiempo, lo cual provoca que el acceso al sistema sea inaccesible mientras se lleve a cabo. Se lo realiza mediante 3 sencillos pasos, los cuales son parar la base de datos y el sistema operativo, arrancar en modo superusuario y realizar la copia de todos los archivos. A continuación tenemos el backup de la base de datos en frío. Este backup implica parar la base de datos y copiar todos los archivos. Se debe parar todas las aplicaciones que estén trabajando junto con la base de datos. Esto implica parar la base de datos de modo normal y copiar todos los archivos sobre los que se asientan. Antes de parar la base de datos, hay que tomar en cuenta que se debe parar todas las aplicaciones que estén trabajando junto con la base de datos. Una vez realizada la copia de archivos, la base de datos puede volver a arrancar. El backup de la base de datos en caliente. Esto se lo realiza mientras la base de datos está en ejecución y funcionando en modo archive log. Consiste en copiar todos los archivos correspondientes a un table space determinado, los archivos read o log archivados y los archivos de control. Esto para cada table space de la base de datos. El modo archive log es un mecanismo de protección ante los fallos de disco implementados por Oracle. Esto protegerá la base de datos ante posibles fallos físicos de discos y también ante eliminaciones o modificaciones no deseadas de los datos. A continuación tenemos el backup lógico. El backup lógico se realiza con la herramienta export, la cual copia los datos y la definición de la base de datos en un archivo en un formato interno de Oracle. Export asegura la consistencia de la tabla, aunque no entre las tablas. Si se requiere la consistencia dentro de todas las tablas de la base de datos, entonces no se debe realizar ninguna transacción durante el proceso de export. Esto se logra conseguir si se abre la base de datos en modo restrict. Ya, restrict session quiere decir crear una sesión con session y restrict session, es decir,
con privilegios del sistema o pueden conectar a la base de datos. Hay algunas cosas que pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, esto puede ser bueno cuando queramos, por ejemplo, que un usuario concreto ingrese a nuestra base de datos. También tenemos el backup lógico con export e import. Ya, estas utilidades permiten al DBA hacer copias de determinados objetos de la base de datos, así como restaurarlos o moverlos de una base de datos a otra. Estas herramientas hacen un uso de comandos SQL para recibir el contenido de los objetos y escribirlos en los archivos. Presentan algunas ventajas, las cuales son, se puede detectar la corrupción en los bloques, ya que el proceso de export suele fallar. También protege de fallas al usuario, se puede determinar los datos a exportar con gran flexibilidad y también se puede realizar export completos, incrementables y acumulativos. Bueno, a continuación vamos a hablar de la herramienta RMAN. RMAN es una herramienta por línea de comandos que nos permite realizar copias de seguridad, también restauraciones, y es una base de datos llamada base de datos destino, que es el Target Database. RMAN también utiliza un repositorio para almacenar la información de su configuración, las copias de seguridad realizadas, la estructura de la base de datos destino y los archivos de tras almacenados. Una base de datos destino es donde se guardan las operaciones de copia de seguridad y de recuperación. RMAN siempre mantiene estos metadatos sobre sus operaciones guardadas y los metadatos en RMAN se conocen como repositorio rman.target. Siguiente, por favor. Los componentes de RMAN. RMAN Client. El RMAN Client aplicación administra las operaciones de copia de seguridad. El cliente RMAN puede utilizar el oracle.net para conectarse a una base de datos destino, por lo que se puede ubicar en cualquier host que esté conectado al host de destino a través del oracle.net. El Target Database. Una base de datos que contiene los archivos de control, los archivos de datos, registros de hacer y rehacer archivos opcionales. RMAN realiza una copia de seguridad o restaura. RMAN utiliza el archivo de control de base de datos de destino para recopilar metadatos sobre la base de datos destino y almacenar esta información sobre sus propias operaciones. Recovery Catalog Database. Una base de datos contiene un catálogo de recuperación, que la misma contiene metadatos, para crear un catálogo de recuperación que contiene la base de datos destino, al menos que utilice RMAN con la base de datos física en espera. Ahí un catálogo de recuperación es opcional, porque RMAN almacena sus datos en el archivo de control. Los metadatos consisten en información que se caracteriza por datos, describen el contenido, la calidad, las condiciones, la historia, la disponibilidad. ¿Singe? Sigue nomás. Perdón. La disponibilidad y otras características de los datos. Por tanto, se podría hacer una observación que los archivos de control son más importantes cuando se utilice RMAN, sino un catálogo de recuperación, porque si se llegan a perder todos los archivos de control de la base de datos de destino, RMAN no tendría información para realizar la copia de seguridad disponible. El Duplicate Database, una copia de seguridad de la base de datos principal, se puede usar como fines de prueba. El Flash Recovery, una ubicación de disco que puede usar para almacenar archivos relacionados con la recuperación y copias de seguridad de RMAN. También tiene copias de registros de rehacer en líneas de archivos, en archivos de control, y registros de hacer. También los registros de flashback y las copias de seguridad de RMAN. Oracle RMAN administra los archivos en el área de recuperación flash automática.
Se define una zona de recuperación rápida, es decir, Flash Recovery Area, con ayuda de los argumentos DB Recovery File Des, que viene a ser la carpeta destino, y se puede aprovechar las funcionalidades de esta copia de seguridad y restauración automática. La ventaja que nos brinda el Flash Recovery Area es que se puede definir una política de conservación. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede especificar cuánto tiempo se conserva una copia de seguridad y también se encarga de gestionar el espacio de la zona de dicha copia de seguridad para poder realizar una recuperación rápido de alguna eliminación. Si es necesario, las copias de seguridad obsoletas o las copias de seguridad copiadas de un medio externo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas importantes viene a ser el control sobre las copias, ya que, como he venido mencionando, RMAN guarda información sobre cada copia de seguridad que se ha hecho, dónde están ubicadas estas copias. Esta información es muy útil para hacer las restauraciones, ya que cuando se produce un error en la base de datos, RMAN mantiene un catálogo de en qué parte, en qué momento fue sucedido ese error, y de esta manera se puede hacer la copia de la base de datos o para arreglar el archivo dañado, etc. Lo necesario para recuperar, RMAN posee toda la información necesaria para realizar las copias tanto de la base de datos como de archivos dañados. RMAN también posee restauraciones directas, que se encarga de ir a buscar la copia de seguridad correspondiente para ser restaurada. Las políticas de seguridad nos permiten ingresar la frecuencia con que tenemos que hacer el backup, cuánto se considera que es un backup, ya no es necesario guardarlo. Bueno, aquí tenemos, yo les voy a explicar sobre las estructuras de recuperación. Como primer punto tenemos los ficheros Redolog. Almacenan todos los cambios, ya sean confirmados o no, en el área global de la memoria. Tienen dos etapas, que es el online Redolog o proceso logwriter y el archive Redolog. Para explicar el funcionamiento de los ficheros Redolog, podemos observar la siguiente imagen. Cuando un usuario realiza una sentencia DML o DDL, esta sentencia se va a almacenar en el buffer Redolog. Cabe recalcar que en este buffer Redolog no se van a almacenar los datos, sino solo las instrucciones necesarias, o sea, el insert, el select, el update. Esas sentencias se van a ir almacenando en el buffer Redolog en forma de bloques y además de manera cíclica. Cuando el usuario ya ha terminado de realizar su sentencia y realiza un commit, va a ocurrir el proceso logwriter. También cabe recalcar que este proceso logwriter no ocurre solo cuando ha realizado un commit, sino también cuando ya han pasado 30 segundos del último logwriter o cuando el buffer Redolog ya tiene una cierta cantidad de almacenamiento ocupada. El logwriter lo que va a hacer es copiar todas las sentencias del buffer Redolog al Redolog online. El Redolog online funciona de manera similar que el buffer Redolog. Las sentencias se van a ir almacenando en forma de bloques y también funciona de manera cíclica. Cuando el primer Redolog online se ha llenado, ocurre un proceso denominado log switch. El proceso log switch también es denominado como un cambio de archivo. Este log switch nos va a generar un número. Ese número nos va a representar el número de secuencia y cuántas veces se ha cambiado el archivo. Cuando ya ha llegado al último Redolog, ocurre su respectivo log switch. Entonces la información va a volver a copiarse en el primer Redolog online. La información que estaba almacenada en el primer Redolog online no se va a perder. ¿Por qué? Pues al momento que ocurrió el primer log switch, ocurre el segundo proceso, que es el archive Redolog. Este ejecuta un proceso denominado archive. ¿Qué hace este proceso? Lo que hace es copiar todas las sentencias del Redolog online a un archivo de control, a un Redolog offline. Va a copiar todas las sentencias, pero estas sentencias ya van a ser solo las que son confirmadas, las que ya son definitivas. Para que ocurra este proceso también pasa por un checkpoint o punto de control.
y ahí se van a mantener copiadas. El Archive Redo-Log es como pasa de los procesos que están en línea a archivarse, pero solo los que ya son definitivos. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos los ficheros de control. Un fichero de control es el archivo que forma parte de una base de datos, realiza un seguimiento de estado de la base de datos y la estructura física. Contiene información como nombre de la base de datos, la fecha y hora de la creación de la base de datos, el nombre y ubicaciones de los archivos de datos, nombres y ubicaciones de los Redo-Log que acabé de explicar, el actual número de secuencia de registro, información del checkpoint y recientes copias de seguridad de RMAN adoptadas. Los ficheros de control son muy importantes. Un fichero de control pertenece a una sola base de datos y este fichero de control se crea al momento que la base de datos se crea. Oracle permite multiplexar archivos de control y también es posible duplicar. Con multiplexar me refiero que almacena varios archivos de control que pertenecen a una sola base de datos y cada archivo de control se va ubicando en un disco. Si un disco falla, los demás pueden estar disponibles. Con la duplicación, si el sistema operativo admite la duplicación de disco, entonces también va a admitir el almacenamiento en disco duplicado. El almacenamiento en disco duplicado hace que varios discos físicos parezcan un solo disco. Es decir, que Oracle escribe el primer control file, el archivo de control, pero el sistema operativo va a ser el encargado de escribir este archivo de control en los discos duplicados. Este va a funcionar como que fuese un espejo y de la misma manera, si uno de los discos deja de estar disponible, el otro puede seguir funcionando sin ninguna interrupción. Siguiente, por favor. También tenemos en la estructura de recuperación, también tenemos el rollback segment. Ya. Almacena las últimas sentencias que se han realizado sobre una base de datos, undo information para transacciones. El undo information es la información que ha sido modificada durante la transacción. El rollback segment restaura la información de la base de datos modificada a lo que era antes de que una transacción haya cambiado el dato original. La transacción es la que verifica si la sentencia que se ha realizado está correcta o está incorrecta. Si está incorrecta, va a ejecutar el rollback, que va a regresar todos los datos a su información original. Para entenderlo de mejor manera, voy a explicar un ejemplo que puede suscitarse en la vida. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una cuenta en mi cuenta tengo $10,000 y de esos $10,000 quiero hacer una transferencia de $8,000. Ya, entonces el banco lo que va a hacer es una actualización de mi cuenta, es decir, lo primero que van a hacer es un update a mi cuenta y le van a quitar $8,000 para estos $8,000 transferirlos a otra cuenta. Entonces, al momento que el banco va a realizar la transferencia, busca la cuenta donde se va a asignar y resulta que la cuenta tiene un error, no existe, está bloqueada, congelada, etcétera. Entonces, el dinero figurativamente se va a quedar en el aire. Ahí entra el proceso de la transacción, que va a verificar si las dos sentencias que realicé están correctas. Como sí se realizó el update de manera correcta, pero el insert a la otra cuenta no se realizó de la manera que yo necesitaba, entonces se ejecuta el proceso rollback, entonces el dinero va a regresar a mi cuenta. Esa es una forma de cómo el rollback funciona o trabaja. Siguiente, por favor. Ya, y como último punto de las estructuras de recuperación tenemos el backup de la base de datos. Estos backups se realizan mediante Recovery Manager o con utilidades del sistema operativo.
se crean copias de seguridad para que estén disponibles cuando se necesita una restauración. Y gracias, siguen. Ya, yo les voy a hablar acerca de los tipos de recuperación. Dentro de los tipos de recuperación tenemos la recuperación completa, recuperación incompleta y la recuperación flashback. Dentro de la recuperación completa se utilizan datos del redo-log combinados con una copia de la base de datos, table space o fichero de datos para actualizarlo al punto más actual posible. Se aplican todos los cambios registrados en el redo-log. El redo-log almacena todos los cambios realizados en la base de datos a medida que estos van ocurriendo. Y cada instancia de la base de datos de Oracle tiene un registro de redo asociado para proteger a la base de datos en caso de una falla de la instancia. En caso de querer recuperar la base de datos en su conjunto, se montar la base de datos, verificar que todos los ficheros a recuperar estén en línea, restaurar una copia de la base de datos o ficheros a recuperar y aplicar redo-log. En cambio, para recuperar un table space o fichero de datos, se debe poner fuera de línea el table space o fichero en caso de que la base de datos esté abierta, restaurar una copia de los ficheros a recuperar y luego aplicar redo. Se recuperan las copias al SCN. El SCN es el System Change Number y es la representación de tiempo de Oracle y se usa para controlar la coherencia, realizar la recuperación y ordenar los vectores de cambio en el redo-log. Bien, la base de datos en su completo o el table space o fichero de datos individual. Además, no es necesario abrir la base de datos con reset logs, de forma que pueden recuperarse ciertos datos en un momento y los restantes posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, dentro de la recuperación incompleta, tenemos que se usa una copia de la base de datos para generar una versión no actual de la base de datos, y la diferencia con la recuperación completa es que aquí no se utilizan los archivos redo-log. No se le aplican todos los cambios posteriormente a la última copia. Se puede realizar sobre la base de datos usando un DBPITR, que es un Database Point in the Time Recovery, en los siguientes casos, ya sea por un fallo de disco en alguno o todos los redo en línea, se produce una pérdida de datos y que no se pueda realizar una recuperación completa porque se han perdido los redo-log archivados, o ya se hayan perdido los ficheros de control y debe utilizarse una copia de la base de datos para abrir. Para realizar esta recuperación se deben tener todos los ficheros de datos precisos de copias anteriores de aquel momento que se pretenda restaurar la base y abrir la base de datos con la opción Reset Logs. Un caso peculiar es la recuperación de un table space, el cual se debe realizar con un TSPITR, que es un Table Space in the Time Recovery, permitiendo recuperar uno o más table space a un momento en el tiempo distinto del resto de la base de datos. Al indicar que Alter Database Open Reset Logs, se reinicia el número de secuencia del log actual y se desecha cualquier log que no aplique durante la recuperación de la misma. Siguiente. Ya. Dentro de la recuperación flashback tenemos que esta facilita un conjunto de características que permiten evitar la restauración de su totalidad de la base de datos y realizar un point in the time recovery. La mayoría de sus características se desempeñan a nivel lógico, como son Oracle Flashback Query, la cual permite consultar el contenido de la base de datos en un tiempo anterior. Oracle Flashback Version Query, la cual permite ver los estados anteriores de los datos. Oracle Flashback Transaction Query, que permite ver las transacciones que afectan a una tabla a lo largo del tiempo. También tenemos Oracle Flashback Table, que permite devolver las tablas a un estado previo. Y tenemos también Oracle Flashback Drop, que deshace el efecto de un drop table, ya que al borrar una tabla, la base de datos no la borra inmediatamente el espacio ocupado por la misma, sino la base de datos la renombra y la coloca junto a sus objetos asociados en el Recycle Bin. El Recycle Bin es una tabla de diccionario con información sobre los objetos borrados y asociados, los cuales no se eliminan hasta indicarlos explícitamente o hasta tener la necesidad de liberar espacio, pero inmediatamente
pero mediante la sentencia purge podemos borrarla explícitamente el contenido del recycle bin. Flashback table, flashback query, flashback transaction query, flashback version query están relacionadas con undo, que es rehacer, y flashback drop se basa en el recycle bin. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de la recuperación flashback tenemos también que a nivel físico tenemos el Oracle Flashback Database, el cual permite devolver a su estado anterior ficheros de datos que se desean deshacer cambios. Esta operación es más rápida, pues no se necesita la restauración de los ficheros ni de la aplicación de todo el conjunto de redo logs archivados. Solo es necesario configurar un área de memoria de Flash Recovery Area y habilitar el Flashback Logging. Siguiente. Ya. Les voy a hablar acerca de los inconvenientes con la recuperación tradicional. Existen inconvenientes en la recuperación completa o incompleta, por lo general relacionadas con el Point in the Time Recovery. Entre estas podemos que no pueden devolverse los objetos concretos a un estadio anterior, solo la base de datos en su conjunto. La base de datos no está disponible durante el proceso de Point in the Time Recovery. Point in the Time Recovery puede ser pesado, ya que todos los ficheros de datos deben restaurarse y después recuperar la base de datos. Por ello, la opción más eficiente proporcionada por Oracle es Flashback para estos casos. Yeah. Bien, ahora les voy a hablar sobre las estrategias de recuperación. Tenemos en las estrategias de recuperación frente a errores del usuario el Flashback Database, que deshace los cambios realizados por Oracle en archivos de información cuando se ejecuta un comando. Este es usado para solucionar fallas lógicas, pero no fallas físicas. Este tipo de flashback es rápido comparado con un restore. Esto se puede ejecutar tanto desde RMAN como también en un run command. El point time, que este es un tipo de recuperación de la base de datos que restaura a partir de copias de seguridad antes del tiempo de recuperación. Luego utiliza las copias de seguridad incrementales para poder rehacer la base de datos en un tiempo especificado. También son denominados recuperación incompleta porque no recupera por completo todos los cambios en la base de datos. También tenemos la copia de seguridad lógica, que Oracle permite hacer una copia de seguridad lógica de los datos que contiene, y para esta copia se usa el comando expdp y se realiza sin la necesidad de detener la base de datos. También al ejecutar el comando, el rendimiento de la máquina no será la más óptima, pero seguirá funcionando hasta que termine el proceso. Este tipo de copia consulta el diccionario de datos y lo escribe en un archivo nuevo, un archivo binario, llamado archivo de volcado de exportación, exportando la base de datos completa, incluyendo usuarios, tablas específicas, y para poder importar a la nueva base se ejecuta con el comando impdp. Ahora, frente a fallas de máquinas, una falla de máquina surge cuando el servidor de la base de datos falla de manera inesperada, y lo más probable es que es por algún mal funcionamiento del hardware. El Oracle ofrece la protección más efectiva con Oracle Real Application, o llamado RAC. Ofrece tolerancia a fallas de clúster, en especial a fallas de la computadora, y tiene la flexibilidad y eficiencia de costos en la planificación de capacidad. De manera que un sistema puede escalar a cualquier capacidad deseada a pedido y a medida que las necesidades de negocio cambian. Y bueno, a continuación les vamos a exponer vamos a hacer las prácticas. Ya, a ver, regáleme un ratito, por favor. Vamos a ver si esta situación es buena. A este grupo le tocaba los backups en caliente, creo. Solamente el backup en caliente creo que le tocaba a este grupo, ¿verdad? Confírmame. Sí, ya vamos a hacer las prácticas sobre eso. Ya, regálame un ratito. Antes de eso, aclaremos ciertas situaciones. Bueno, como los compañeros ya lo dijeron, uno de los
tareas, pongamos así, de un administrador de base de datos es mantener segura la información. ¿Y cómo mantengo yo segura esa información? Bueno, los compañeros ya dijeron, había varias formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacer writes, hacer backups, ¿sí? Entonces, eso ya depende de la seguridad que ustedes quieran darle a su base de datos. Lo más básico que yo les he mencionado o que hemos visto aquí, y lo que por lo general siempre se hace, así no les pida a una empresa, ustedes deberían tener, es por lo menos tener un write puesto, ya sea 5 o 10, y por lo menos un backup, ya sea frío, caliente o lógico o físico, y ya vamos a ver la diferencia entre ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso es por lo menos lo básico para mantener segura la información. Ahora, dice que hay diferentes tipos de backups. Sí, por lo general, bueno, yo siempre los clasifico en dos porque como, bueno, existen más, pero por lo general yo los clasifico en dos. Yo siempre les digo que existen dos tipos, backups calientes y backups en frío. ¿Por qué? Porque los backups en caliente son aquellos, como los compañeros ya lo dijeron, que simplemente yo debo o me permite hacer un backup mientras está funcionando mi base de datos. Es decir, aquellos usuarios que estaban conectados a la base pueden seguir trabajando normalmente y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con estos backups en caliente? No son tan confiables. ¿Por qué? Porque digamos que yo estoy sacando el backup en caliente a las 3 de la tarde. El backup se me demoró 5 minutos, 3 y 5. ¿Qué pasa esos 5 minutos que no saqué backup? Entonces, por lo general, un backup en caliente siempre se los llama también un backup, ¿cómo es? O yo lo llamo por lo general un backup en físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es sacar la información o toda la información, pero solamente de la base de datos. ¿Sí? Es decir, no me permite sacar información del sistema gestor de base de datos. Es decir, las configuraciones de su sistema gestor de base de datos no saca por lo general. Entonces, ¿qué pasa? Un backup en caliente es más para tener respaldos de la información cuando se tiene muchas transacciones, ¿sí? Por ejemplo, los bancos, como el compañero dijo, ¿sí? Se tiene demasiadas transacciones, entonces, ¿qué podrían hacer? Sacar backups en caliente, aunque como les dije, los bancos no trabajan, pero estoy poniendo un supuesto. Pongamos otro supuesto para que no se vayan a confundir. Por ejemplo, Facebook. Sí, ellos no pueden bajar por nada del mundo la plataforma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sacan backups de todo lo que ellos tienen? O los correos a través de lo que son los backups en caliente. Eso significa que pueden seguir ocupando los sistemas tranquilamente, pero necesitan algún rato sacar backups en caliente. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, a las 12 de la noche mandan a sacar el backup, pero se demora unos 10 minutos. ¿Qué pasa esos 10 minutos? Se sacaría en la siguiente sacada del backup. ¿Sí? Entonces, por lo general, a estos backups también se los llama incrementales, pongámoslo así, o que pueden incrementarse en el siguiente backup. Sí, por lo general, los backups en caliente son, como les dije, son para empresas que no pueden bajar su servicio nunca, es decir, que no puede, que la base de datos debe estar funcionando siempre. Entonces, ahí se ocupa un backup en caliente. Ahora, el otro tipo de backups son los backups en frío. Estos me obligan a que a parar todo trabajo y a que todo el mundo salga de los sistemas, de todo lo que esté conectado a la base de datos para que yo pueda sacar el respaldo. Por lo general, esto es lo típico que hacen o por lo general que hacen dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque por lo general las empresas siempre trabajan, digamos, de 8 a 6 de la tarde y ya después no ocupan. Entonces, es preferible sacar un backup físico, pero en frío. ¿Por qué? Porque simplemente es mejor. Este backup también se los llama completo, ¿no? El backup en frío me permite sacar incluso los backups del sistema gestor de base de datos o las configuraciones del sistema gestor de base de datos. Entonces, ¿qué es por lo general lo que hacen las empresas? Yo qué sé, de lunes a sábado sacan un backup en caliente, es decir, un backup rápido que se llama, y un backup frío. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que el domingo tengo un backup en frío y el de lunes al sábado ya puedo borrarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tengo un backup completo el domingo. Vamos a la otra semana, igual, de lunes a sábado, backups en caliente y el domingo otro en frío. Entonces, ¿qué pasa?
tanto el backup frío anterior como el backup o los backups en caliente ya los borran. ¿Por qué? Porque si yo dejo todos los backups, voy a llenar los discos, ¿cierto? Entonces, de eso no se trata, sino igual también de economizar recursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo seguir borrando los backups, ¿por qué? Porque ya voy sacando una vez a la semana un backup en frío, entonces el otro también ya lo puedo borrar. Entonces, los backups en frío simplemente son aquellos que yo los llamo completos, son físicos también, pero estos me sacan tanto la información como el sistema gestor de base de datos. Ahora, hay otros dos backups que son, se los llama lógicos, ¿sí? Ya no son físicos, pero también me sirven para respaldar información. Los dos más ocupados son el DataPump y el Flashback. El DataPump simplemente es un export, un import, es decir, hacer un exportar la información, pero estos tienen la particularidad que solamente me permiten sacar los datos de la base de datos, no me permiten sacar completamente lo que han hecho ni nada más, solamente me permite sacar los datos de la base de datos y se acabó. Es decir, todo el log que la compañera habló, todas las transacciones, todo eso se perdería. ¿Por qué? Porque simplemente están, pero los datos de mi base de datos, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un export y un import es una utilidad también dentro de las empresas que quieren hacer respaldos rápidos, ¿no? Esto es para hacer por lo general un respaldo rápido dentro de las empresas, ¿sí? Entonces, por lo general, los export y import son utilizados cuando ustedes quieren hacer un respaldo rápido, quieren llevarse información, quieren obtener información rápida de la base de datos. Pero les recuerdo que solamente me permite sacar, solamente los datos de la base de datos, nada de configuraciones. ¿Estamos? Y el último, el lógico, que también yo lo llamo lógico, es el flashback. ¿Qué hace el flashback? Es un retroceso en un punto, si es un punto de restauración, pongámoslo así. ¿Sí? Es cuando ustedes hicieron alguna transacción mal, ustedes pueden ver y pueden retroceder a un punto de restauración. Esto es muy utilizado dentro de las empresas, especialmente que manejan mucha información. ¿Por qué? Porque es preferible a veces perder 2 a 3 transacciones que perder todas las transacciones que se hicieron. Entonces, por lo general, estos puntos de restauración, ustedes deciden qué hacerlos. Regálame un ratito, por favor.